Leemos verso 1 y 2 y nos brincamos hasta el verso 10. Mateo capítulo 5, verso 1 y 2, nos brincamos al 10. Dice la palabra del Señor: viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Padre, una vez más levantamos nuestra voz a ti, encomendando, Señor, nuestras vidas, pero sobre todo este tiempo, Padre, en el que dedicamos como iglesia, Señor, a escuchar tu voz por medio de tu palabra escrita, Señor. Esa palabra escrita que en algún momento, Señor, se vuelve viva. Ese logos, Señor, escrito que se vuelve rema, Señor, en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Tal vez hoy estamos en momentos y tiempos difíciles, Padre. Ayúdanos a ver y a entender la severidad de esto, Señor, pero también que tu venida, Señor, también está cerca. Que tu venida está, como dice el apóstol, más cerca que cuando creí. Habla nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Ustedes y yo, mis amados hermanos, somos llamados a vivir en un mundo lleno de prejuicios, en un mundo de injusticia y de diversas formas de intolerancia. Hoy en día, la gente que no conoce al Señor, la gente que es impía, que vive en el mal, practica esta persecución, ¿sí? Por muchas razones, pero casi siempre cuando se hace esto es porque a las personas que se persigue son percibidas diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos factores de esa persecución, ¿sí? Y que tiene que ver en ocasiones por el color de piel, ¿no? En los hace, no sé, aproximadamente 50 años, 60 años, 70 años, ¿no? Tal vez nosotros no lo vivimos tan sensible o tan a flor de piel, pero por ejemplo en Estados Unidos, una persona de color de piel negra u oscura no podía sentar o no podía entrar a un restaurante donde hubiera gente blanca. Había una discriminación total. Y alguno de ustedes me pudiera decir, pastor, hoy en día lo sigue viendo. ¿Es cierto? Sí. Pero así como hay esa persecución o esa discriminación, también lo puede ser por la procedencia del país por el cual vengamos, ¿no? O las opiniones políticas que usted y yo pudiéramos tener, o las prácticas religiosas que pudieran existir. Y es un gran abanico, hermanos, un gran abanico de posibilidades o causas por las cuales hoy en día gente en el mundo padece persecución. Sin embargo, hoy nuestro tema tiene que ver con el ser bienaventurados todos aquellos que padecen persecución. Y este es el clímax, ¿sí?, de esta primera parte de bienaventuranzas o de esta primera parte del Sermón del Monte, donde el Señor va a cerrar, ¿sí?,
con esta octava bienaventuranza. Algunos dicen que es la octava y la novena, pero ahorita vamos a ver de acuerdo a lo que dice el contexto. Pero vamos a ver en primera instancia cuáles son las razones de la persecución. El verso 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es sumamente importante subrayarlo, esta última parte del verso 10, porque fue justamente como empezó el Señor la primera bienaventuranza ahí en el versículo 3. Pero ahorita lo vamos a ver. Pero la Reina Valera, la versión Reina Valera, que la gran mayoría de ustedes puede tener, añade la palabra persecución, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos al original, la palabra persecución o padecen persecución se traduce como padecimiento, ¿sí? Porque miren, o ser perseguidos o ser maltratados. La Nueva Traducción Viviente en este mismo versículo dice: Dios bendice a los que son perseguidos. Y si nos quedáramos aquí, pueden decir, pues los zetas son bien bendecidos, ¿verdad? Pues los persigue todo el mundo. Los del cartel y ahí le pone usted el nombre, ¿verdad? Los políticos que salen de su sexenio, de su trienio, son bien bendecidos, ¿no? Según ellos ya sean bien bendecidos, ¿verdad? Pero no termina ahí. La Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Palabra de Dios para todos dice: afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Cuántos perseguidos y maltratados sabemos hoy aquí? Ahora, el Evangelio según San Mateo, y a lo mejor esto pudiera contestar la pregunta que acabo de hacer, pero el Evangelio según San Mateo menciona al menos 3 razones, hermanos, por las cuales los discípulos sufrían o sufrimos persecución y maltratos. Una es, la primera razón, está ahí en el verso 10, que es lo que acabamos de leer: por causa de la justicia, ¿sí? Esto significa que es por causa de hacer lo que es correcto delante de Dios. ¿Y quién es o qué es lo que a usted y a mí nos muestra qué es lo correcto o cuál es la voluntad de Dios? Pues su palabra, ¿sí? La segunda causa por la cual vamos a padecer persecución o ser maltratados es por causa de mí, dice Jesús en el verso 11. Es decir, por amarlo, por obedecer a Jesucristo, por entregarle nuestra vida a Él, ¿sí? Yo no sé si, por ejemplo, hoy aquí, el día de hoy, hay hermanos o hermanas que tengan poquito en el Evangelio. 1 año, año y medio, 2 años, meses, no lo sé. Pero a lo mejor ustedes el día de hoy se van a sentir identificados y van a entender por qué están pasando por situaciones que hoy en día Dios les está haciendo transitar. Y esperamos primero el Señor que sea justamente por eso, por causa de la justicia y por causa del Señor. Y hay una tercera razón, ahí en Mateo 19:12, para quienes toman nota, no lo vamos a leer, pero Mateo 19:12 dice que también por causa del reino de los cielos. Esa es otra razón. Ahí el texto habla acerca de, hay algunos que han sido o fueron hechos eunucos, ¿no?, de nacimiento, ¿sí? Y luego dice, hay otros que fueron hechos eunucos, ¿sí?, por sus autoridades. Pero dice, hay otros que se hicieron eunucos de manera voluntaria, por amor al Señor. Bueno, ese era el caso justamente de Pablo, ¿sí?, que bajo este contexto, él sufrió persecución y maltratos. Y vaya que él era un hombre que vivía de manera justa y recta. Era un hombre que amaba al Señor. Pero era un hombre, hermanos, que amaba también la iglesia.
Y ustedes y yo también debemos de amar a la iglesia. Amén. A veces, la que tiene sentada ahí en la casa, ahí a su lado, o cuando usted abre sus ojos y voltea a la cama y la ve despeinada o despeinado, él también es parte de la iglesia. Sus hijos, me estoy explicando, hermanos, y debemos de amarles, ¿sí? Ahora, sufrir, en otras palabras, sufrir por causa de Cristo, hermanos, significa que vamos a padecer por vivir de acuerdo a la manera justa o recta en que Cristo nos dio ejemplo. De manera que vamos a padecer por causa de esta fidelidad, ¿sí? De ser fieles al reino de Dios y su justicia. Y aunque algunas veces, hermanos, nosotros como cristianos o la iglesia en general ha sido perseguida, ¿sí? Y ponga mucha atención en esto que le voy a decir, por la forma de vivir como resultado de la predicación de la palabra de Dios en sus vidas, ¿sí? Por ejemplo, a veces que estás en tu trabajo y la gente está acostumbrada a robar, y a lo mejor tú también lo hacías, participabas en ello antes, pero cuando vino la luz del evangelio y te diste cuenta que aquello te conducía a la muerte y te arrepentiste, hoy dices, yo no voy a robar. Y tú no estás abriendo tu Biblia, sacando tu púlpito ambulante, poniendo tu Biblia y diciéndoles, a ver, escuchen, la Biblia dice que los ladrones no entrarán. No hacemos eso. Pero con nuestra vida, bueno, y si nos dan la oportunidad, qué bueno, ¿verdad? Hay ocasiones en donde a lo mejor en alguna empresa pudieran darnos ese tiempo, y eso solamente por la gracia de Dios de poder predicar la palabra, pero tú y yo predicamos la palabra de Dios con nuestras vidas. Al menos eso debe de ser en el trabajo, ¿sí? Otra manera, ¿sí? Esa es por nuestra vida, ¿sí? Pero otra manera en la que también padecemos persecuciones por esta enseñanza o doctrina que vino y transformó tu vida y la mía, y que la consecuencia de ello es compartirla a otros. Es como cuando tú y yo vivíamos lejos de Dios y en un momento dado nos dimos cuenta del amor del Padre, y hoy al ver ese amor del Padre y cuando vemos a algunos desprotegidos, algunos que están viviendo lejos de Dios, el deseo que debe de arder en nuestro corazón es ir y compartirles la palabra de Dios y mostrarles a aquel que en un tiempo, aquel a quien en un tiempo nosotros odiábamos, y no porque le dijéramos, te odio, no, sino porque la manera en que nosotros vivíamos era contraria a la palabra de Dios. Y que ahora que Él nos convenció, ahora que Él nos enamoró de Él, ahora que Él nos salvó, es menester de la iglesia llevar a otros ante aquel que nos amó y mostrarle su amor. Pero miren, hermanos, podemos usted y yo tener convicciones, doctrina excelente, ¿sí? Creencias muy fuertes, ¿sí? Déjeme añadir a esto una trayectoria ministerial muy renombrada, ¿sí? Pero si las guardamos para nosotros, jamás seremos perseguidos. ¿Qué significa esto? Cuando empezamos a vivir de acuerdo a estas enseñanzas, a ser fiel al mandato del Señor y predicarlas, es entonces cuando va a venir la persecución. Por eso a veces en la iglesia tú dices, no, pues eres que sí, ¿y qué tal? No, y en tu trabajo, tranquilo, no pasa nada. Pues sí, porque eres igual, te mimetizas, ¿no? Llegas al trabajo y te haces como todos los de tu trabajo, ¿no? O como todos los de tu escuela. Esto se da mucho también en los chavos hoy en día. Por querer lograr aceptación, por querer no someterse al bullying, ¿no? No, van a decir el monje, el padrecito, no sé. No, mejor me la llevo tranquila, que acabo el Señor sabe que lo amo, en verdad. Jesús fue bien claro en cuanto a eso y dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de aquel que es el único que puede destruir nuestra alma en el infierno.
¿sí? Ahora, nadie, hermanos, nadie es perseguido por practicar la justicia que en algún momento el mundo pudiera mostrarnos, ¿no? Mire, a lo largo de la humanidad, todas las sociedades, todas, ¿sí?, han tenido un parámetro a través del cual ellos dictan la manera en cómo esa sociedad o esa cultura se va a desenvolver, ¿no? Y generalmente, hermanos, en todo el vivir de la humanidad, en cualquier sociedad, en cualquier país, siempre el evangelio choca con esa cultura, siempre. Por eso, hermanos, dentro de las particularidades que tiene la Biblia es que puede ser capaz de ajustar, de entrar en cualquier cultura, en cualquier situación o tiempo en la humanidad, porque hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? La Biblia fue escrita hace 2000 años, pero fue escrita para ese entonces. Ahorita ya no aplica. Hoy tenemos que hablar de cuestiones de moral o ser más abiertos en el sentido de aceptar las ideologías de la gente. No, perdóname, pero no. La Biblia es tan actual como desde el día en que se escribió. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, Dios no inspiró a los hombres diciendo, ay, estoy viendo solamente este pedacito donde este hombre va a vivir 90 años. ¿Y después de eso qué? Van a venir más y más y más. Y el enemigo de nuestras almas va a intentar hacernos que desistamos, que huyamos de Dios. Sin embargo, Dios escribió la palabra de Dios, aún, hermanos, para nuestros días. Y hasta que Él venga. De manera que esta clase de justicia, ¿sí?, en la cual usted y yo debemos de vivir, es lo que el versículo 6, ahí en Mateo 5, unos versículos antes, esto lo vimos hace un par de semanas, el Señor nos hacía mención cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí?, los que anhelan, los que desean vivir en santidad, porque ellos van a ser saciados. Y cuando estudiamos este versículo en ese momento, vemos cómo Dios nos colma de su justicia a todo aquel que anhela de corazón, ¿sí? Y lo hace, hermanos, justificándonos por medio de la obra expiatoria de Cristo. Lo veíamos en ese entonces. Pero luego, una vez que Él nos salvó, porque hay muchos que se quedan solamente en la salvación, y su vida ya no da para más. Y pueden pasar 5, 10, 15 años y siguen siendo los mismos bebés espirituales. Que se lastiman con cualquier cosa, que lloran por cualquier cosa. Es decir, que no hay una madurez en ese sentido. Pero esta parte de la justicia de Dios en nosotros, que se logra por medio de esa obra expiatoria de Cristo, pero también por la santificación de la obra transformadora, purificadora del Espíritu Santo y su palabra. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo debemos entrar. Como cuando entramos en el río, ¿verdad? Y que el río lleva cierta corriente. Si tú te metes hasta los tobillos, pasa nada, la corriente va allá, ¿verdad? ¿Qué? Y le dices a la corriente, ¿qué? A ver, llévame. No haces nada. Y luego te metes más a las rodillas y ahí así como que, pues todavía aguanto, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tú qué, río? ¿No? Pero en la medida que te metes y vas caminando, llega un momento en que no vas a poder contra la corriente. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque el río lleva su fuerza, lleva su cauce. Y va a llegar un momento en que tú no te vas a oponer. Acá cuando estás hasta los tobillos haces lo que quieres. Ay, brincas y lloras y pataleas. Pero métete ya que el agua te llega hasta el cuello. Ay, Señor, ayúdame, ¿no? Y ahí te lleva el río. Es justamente lo que hace, hermanos, el Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros nos decidimos entrar en ese proceso transformador que se llama santificación. Hay mucha gente hoy en día que tiene años en el Evangelio,
y está ahí en la orilla del río, hasta los tobillos. No me quiero mojar más, no me quiero comprometer más. Yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí me agrada. Me gusta de repente chismear y me gusta de repente y ver cosas, pero no, porque si me meto más, pues el Señor me va a demandar y lo me va a llevar y va a hacer conmigo. No. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor a Pedro? Le dijo a Pedro, mira, cuando estabas joven tú te ceñías, pero va a llegar el día en que te van a ceñir. Y eso tenía que ver, hermanos, también con un momento en la vida de Pedro en donde él ya no iba a hacer lo que él quería, sino que ahora iba a vivir su vida en la voluntad de Dios. Y es ahí, hermanos, a donde el Señor nos quiere llevar. Porque si aquí preguntáramos, ¿cuántos años tienes en el Señor? Muchos de ustedes ya tienen bastantitos años. Y perdónenme, no se ofendan, pero están hasta los tobillos. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Porque llevas años ahí. Llevas años ahí, viviendo una vida que te agrada a ti, pero no te has atrevido a confiar al Señor. A decir, Señor, un día, a mí me encanta decir esto, un día me formaste, me pusiste los ojitos, a mí me hizo más orejón, y me hiciste nacer en este mundo. Pero después me diste vida de lo alto. Y es ahí, hermanos, donde muchos se han quedado. Pero Dios hoy te dice, camina, entra al río, dame tu vida. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esta transformación que Dios puede hacer en nuestras vidas, si se lo permitimos, ¿sí? Si nosotros nos rendimos a Él, es lo que empezamos a ver que provoca reacciones en los demás. De repente, por ejemplo, ¿no? Después de este mensaje, el Señor te habla y vas y le dices, ¿sabes qué, mi amor? Pues yo siento que tengo que prepararme porque pues yo de repente veo que las maestras siempre son las mismas. ¿Sí? Obviamente hay un proceso de preparación, ¿no? Donde a quienes hemos decidido ser discípulos tenemos que estar sometidos a una autoridad, sometidos a un orden, ¿sí? Y llegas y le dices a tu esposo, ¿sabes qué? Entonces tu esposo te voltea y te dice, muy santa, muy santa. O sea, inmediatamente en tu casa llegan los hijos y le dicen, papá, quiero servir. Ay, no te vuelvas tan fanático, no hagas tanto caso allá al hermano Isaías, hombre. No, vámonos de paseo, ¿no? Cuando tu hijo te está diciendo, quiero servir al Señor, quiero darle mi vida a Dios. Miren, hermanos, tristemente, y no uno, muchas veces pude ver jóvenes con ese anhelo y deseo, pero también papás que decían, no, yo no quiero que esté ahí tan aferrado, tan fanático, ¿no? Hoy en día, algunos de ellos ya no siguen al Señor. Hoy en día, algunos están divorciados. Hoy en día, algunos ya ni están en este mundo. La santificación, hermanos, produce justamente eso, reacciones, las cuales nos van a llevar a la persecución. La gente empieza a vernos de manera diferente, nos rechaza. Por eso es bueno tener hambre y sed de justicia, pero también conviene saber que si anhelamos eso, vamos a padecer persecución. Ahora, usted me puede decir, y es pregunta, a ciencia cierta, o conocer si usted hoy en día está recibiendo una oposición y una persecución en su casa, en su escuela, en su trabajo, en su barrio. Porque usted puede decirme hoy en día, no, pastor, fíjese que mis compañeros de trabajo son tan lindos, dicen algunos, ¿verdad? Y pudiera ser que a lo mejor sí sean lindos, ¿verdad? Porque hoy en día, hermanos, vivimos una sociedad que aprueba el pluralismo, ¿sí? La tolerancia, aprueba el aceptar cualquier manera de pensamiento. Sin embargo, si es así, hermanos, ustedes y yo deberíamos de observarnos y examinarnos a nosotros mismos. No vaya a ser, escuche bien esto, que la verdadera causa de que nos acepten siendo cristianos,
sea no por ellos ser muy lindos, sino más bien porque nosotros como iglesia, como cristianos, hemos dejado de lado el compromiso de vivir bajo esta justicia de Dios. No sé si había pensado eso. Analícenlo. Ahora, no es la idea, ¿verdad? Que usted llegue a su trabajo y, ¿qué? ¿Soy cristiano? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Quién me va a perseguir? No, o sea, no está hablando de esto. Pero sí está hablando en que nuestra manera de ser, porque estamos en un mundo que es contrario a Dios, que es antagónico a Dios, que va en contra de la palabra de Dios. Ahí estamos usted y yo. En el trabajo, en la escuela, en esta sociedad, ahí estamos. Y si nosotros nos estamos apegando a la palabra de Dios, nosotros no vamos a ir hacia donde este mundo va. Jesús fue claro, dijo, ustedes sí están en el mundo, pero no son del mundo. No se comporten como el mundo, no se adecúen a este mundo. Ahora, la gente, hermanos, nos ve como diferentes, como especímenes raros. ¿Somos realmente distintos en nuestra manera de vivir? ¿O es que nos hemos conformado, hecho a la forma de las expectativas morales que tiene esta sociedad que vivimos hoy en día? Porque cuando nosotros como iglesia, hermanos, somos diferentes por causa de vivir en la justicia de Dios, es un hecho que el mundo se va a sentir ofendido. Es un hecho que el mundo se va a generar en nuestro primer enemigo. Por eso Jesús nos dijo, en el mundo van a tener aflicción. Ni lo duden. Por eso Jesús era enfático, hermanos, en decirnos, ¿en verdad quieres seguirme? Juan capítulo 15, verso 18 al 19, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: si el mundo los odia, Juan 15, 18 y 19, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Honestamente le pregunto, ¿a quién de ustedes les gusta sentirse odiado? ¿Alguien? No. Sin embargo, hermanos, por causa de la justicia de Dios, por causa de mí, dijo el Señor, y por causa del reino de Dios, tarde o temprano sufriremos persecución. Y eso a los convertidos, como les decía ahorita, a los nuevos convertidos podría resultarles difícil de entender. Porque dice, pastor, pues yo me convertí al Señor sabiendo, obviamente el Señor me reveló, ¿verdad? Que era lo que yo necesitaba, que si yo no me arrepentía iba a ir al infierno, pero yo no pensé que iba a estar tan difícil. Mis papás me dieron la espalda, mis mejores amigos hoy ya no me hablan. ¿Y por qué? ¿Los insultaste o qué? No. Entonces, sencillamente adecué mi vida a hacer lo recto delante del Señor. Solamente eso. ¿Y se fijan cómo ahí hace la diferencia? Y lo hemos estado viendo. Llevamos 2 clases o 2 enseñanzas ahorita en el discipulado de los hermanos que quieren servir al Señor más adelante. Y dentro de lo primero que estamos viendo es justamente esto: el arrepentimiento y el fruto que debe traer ese arrepentimiento y la manera en que debe de verse en nuestras vidas. ¿Sí? Porque hay creyentes, hermanos, que piensan que las bienaventuranzas estas que estamos viendo deben de ser aplaudidas por el mundo. Ay, es que yo soy pobre en espíritu, es que yo soy misericordioso. ¿Sabes qué te van a decir el mundo y a nosotros qué? El mundo va tras lo suyo. Al mundo no le interesa que tú y yo generemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. El mundo nos va a aborrecer por eso. Por eso cuando nosotros vemos la historia, hermanos, es el común denominador en la iglesia: persecución, muerte, destrucción.
Y le hago una pregunta, ¿eso fue suficiente para que la iglesia fuese destruida? Mírenos, mírenos. Alguien se atrevió a compartirnos. Y esa cadena, ¿sí? Esa cadena de testimonio, ¿sabe usted desde cuándo viene? Desde el Pentecostés. Desde antes de aquellos hombres que rindieron su vida al Señor. Es por ello que estamos usted y yo aquí. Por eso, hermano, usted no desista, no vuelva atrás, porque usted no puede saber qué persona puede cruzar por su vida, aunque usted no le hable, pero él la va a ver, la va a reconocer, va a saber que usted es creyente y su vida de una u otra manera puede ser una influencia para que siga adelante esta persona o realmente se tire otra vez al mundo por causa de ver nuestra justicia. Ahora, ¿cuáles son las formas que toma la persecución, hermanos? Mire, nosotros podemos ver en Cristo el perfecto equilibrio, hermanos, entre una convicción que es firme, entre la ternura, la compasión hacia la gente. Podemos ahí ver en Cristo como nuestro ejemplo su rectitud, su nobleza, su amor y su sacrificio. Yo les pregunto, ¿cuántos queremos tener estas características en nosotros? ¿Cuántos? Uy, nadie. ¿No? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, solamente quiero recordarles que por estas virtudes lo rechazaron y no solamente eso, ¿qué le hicieron? Lo crucificaron. Ay, hermano, considere mi respuesta, la voy a pensar. Bueno, ¿cuáles son las formas en que toma la persecución? Mire, verso 11, ahí en Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y hay quienes piensan que este versículo es otra bienaventuranza, pero está, digamos, contextualizando el verso 10. Y dice, y digan toda clase de mal contra nosotros o contra vosotros mintiendo. Parafraseando esta bienaventuranza, hermanos, podríamos decir desde el versículo 10, no penséis que hablando el Señor Jesús a su vida y a mi vida, no penséis que esta bienaventuranza no tiene una aplicación directa para ustedes. No crean que al seguirme tendrán de parte del mundo respeto, riqueza y bienestar. Y luego nos dice el Señor, no, al contrario. En breve van a aprender que el ser mis discípulos les traerá grandes sufrimientos. La misma multitud que hoy nos aclama, dice Jesús, es la misma que se va a volver contra nosotros. ¿Y qué dicen los evangelios? ¿Lo contrario a eso? No, es justamente eso. Y yo entendería si la próxima semana, de todos los que estamos aquí y de los que oigan la enseñanza que no vinieron, digan, ay, pues sí está difícil seguir al Señor. Y prefieran amar más a este mundo que al Señor. Cada quien, hermano. Pero hoy el Señor nos lanza esta bienaventuranza a usted y a mí. Esta actitud de ser altamente bendecidos, si usted y yo vivimos en justicia delante del Señor. Como lo vimos o lo hemos estado viendo en las bienaventuranzas anteriores, el Señor está ahí, tratando de desanimar a todo aquel que cree, ¿no? ¿En verdad quiere seguirme? ¿Se acuerda aquel hombre cuando allá en Mateo capítulo 8 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un hombre, Mateo 8, 18 al 22, y vino un hombre escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. No, pues es que ahorita estamos aquí en Escobedo. No, si se van al espacio fundidor, yo te sigo, Señor.
Y si se mueven de ahí, yo te sigo. Al Señor, no al hombre, ¿verdad? A la iglesia, no. Y dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, fíjese que dice de sus discípulos, de alguien quien estaba ahí, pegado con ellos, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Jesús, vez tras vez, nos confrontaba, hermanos. ¿En verdad quieres seguirme? Te va a costar. ¿En verdad quieres seguirme? Te van a perseguir. ¿En verdad quieres seguirme? Puede ser que hasta te maten. Hoy en día no lo estamos viendo así. Al menos en Monterrey no hemos llegado a padecer hasta la sangre. Hay otros lugares en la República donde están matando a nuestros hermanos, los están persiguiendo, les están quemando casas, les están quemando iglesias. Pero nosotros hoy estamos aquí, bien padre, con este climita, ¿no? Y todavía a veces decimos, lo voy a ver por internet. Ahora, hermanos, ¿cuáles son esos medios o esas formas que toma la persecución? En ocasiones viene por insultos, ¿sí? El testimonio que usted y yo vivamos o vivimos y hablemos de que somos fieles al Señor, va a provocar en algunos, no en todos, en algunos vituperios, escarnios, es decir, burlas, injurias, sarcasmo. Ay, tú muy santo, ¿no? Y esto mismo lo vimos en la vida de Jesús. Al Hijo del Hombre, ahí en Juan capítulo 8, verso 48, para quienes toman nota, lo llamaron samaritano. Y el compararlo con un samaritano era casi igual que como un perro, ¿no? Como un gentil. Lo llamaron endemoniado, ¿se acuerdan? No, tú por Belcebú echas fuera a los demonios. ¿Se acuerdan que le dijeron? Pero también, hermanos, insultaron a sus discípulos. Ahí en Juan capítulo 15, verso 20, ¿sí? Cuando el Señor les dice, ustedes no pueden ser mayores, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si de mí se burlaron, a ustedes también se van a burlar. Ahora, ¿sabe usted por qué la gente practica el insulto? ¿Por qué se nos insulta a aquellos que hemos decidido vivir en la justicia de Dios? Porque es una manera fácil, hermanos, de descalificar a las personas. Y así no entender o atender lo que ellos están diciendo. Es muy fácil decir, tú eres esto, ¿no? Y si usted recibe una acusación así, pues lo primero que usted puede y debe hacer es, está bien, pero compruébamelo, ¿verdad? En una ocasión estábamos en una reunión con unos pastores y había una persona y me acusaba de mentir en esa ocasión. Entonces yo le dije, está bien, aquí delante de los pastores diles, ¿en qué he mentido? Dales las evidencias de que yo he mentido. Si usted ha decidido vivir en la justicia de Dios, créame, no tiene o no hay mejor cuidado que el de Dios a sus vidas. Ahora, no por eso usted va a decir, no, es que pues, yo vivo en la justicia de Dios y Dios me cuida y por eso voy a decir eso. No, tenemos que dar ese testimonio adecuado, esa integridad entre lo que hablamos y lo que decimos, ¿verdad? Porque el insulto, hermanos, el insultar a alguien, el hablar mal de alguien, el injuriar a alguien es como un escudo barato, ¿no? Que tarde o temprano va a ser doblado, ¿sí? Por la justicia de Dios. Y es como el mundo intentará que su mensaje y el mío pierdan valor, pierdan fuerza. Otra de las formas mediante las cuales ¿cómo decirles? Toma forma la persecución
es a través de diferentes maneras de ser perseguidos. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, para quienes toman nota, no vamos a ir ahí, del verso 16 al 36, en esta escritura o en esta porción se especifica el odio, ¿sí? Las acusaciones en los tribunales, los azotes y la muerte como parte de esa persecución. Por eso yo les decía, hoy en día por ser cristianos no tenemos nada de esto, todavía. En Estados Unidos hasta hace algunos años, cualquier pastor, yo no sé si usted sabe, pero en Estados Unidos un pastor tiene la facultad de poder casar no solamente en el ámbito o en la parte religiosa, sino en la parte civil. Aquí nosotros necesitamos un juez de lo civil, ¿verdad? Y vamos, y él es el que nos hace el acta, y luego ya venimos con el pastor, ya estamos casados por el civil, ahora sí, vénganse, vamos a casarlos y vamos a presentarlos delante del Señor. En Estados Unidos no. Y hasta hace años, un pastor, si un matrimonio, o más bien una unión de hombre y hombre querían casarse, el pastor les podía decir, no los voy a casar. Inclusive ahí se los agarraba y les decía, la Biblia dice, ¿no? Hoy en día hacer eso, ¿sabe qué le ocasiona a este pastor? La cárcel. Además de una demanda económica. Sí. Pero pastor, eso está en contra de los principios. Sí, sí, pero el mundo lo que está haciendo ahorita es que estas leyes que gobiernan este mundo y que, mire qué casualidad, este es este mundo el que no nos quiere, va a hacer a toda costa que dejemos de predicar el evangelio. Pero aunque eso suceda, hermanos, Pedro y Juan le dijeron, nosotros no los vamos a obedecer, vamos a predicar, pero los vamos a meter a la cárcel, pues no importa, ¿verdad? Ahí nos vamos a ir, pero seguiremos predicando la palabra de Dios. ¿Qué otras formas tomaban estas persecuciones o toman estas persecuciones, además de el encarcelamiento, además de ser avergonzados públicamente? Sí, ustedes recordarán, o no sé si han tenido la oportunidad de, por ejemplo, ver en la historia de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, cómo a los cristianos en los coliseos, ¿no? En lo que le llamaban el circo romano, hacían desfilar a la gente, ¿no? Para que fuera devorada por las bestias. Y la gente arriba deleitándose, otros al ver el testimonio de la gente muriendo y no negando su fe, se convertían. Pero esta persecución, hermanos, yo no sé si a ese grado o a ese nivel, pero tarde o temprano va a llegar. El tiempo del Señor está muy cerca. Ahora, el hecho de que ustedes y yo no lo veamos aquí no quiere decir que no exista. Porque mire, parte de lo que también se hacía en ese entonces era aislar a la iglesia de la sociedad. Decían, están los cristianos, ¿verdad? Y perdían el empleo, perdían sus casas, perdían la relación con su familia, las familias se fracturaban, ¿no? Usted recordará, o yo no sé si usted lo sabía, cuando Nerón, este emperador loco, demente, ¿no?, incendió Roma, él a través de estas calumnias o injurias o mentiras hizo ver a los creyentes como los culpables ¿no? De tal manera que todo ese odio se fue generado hacia ellos. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron con los creyentes? Los amarraban en postes de madera y con brea los ataban y los prendían vivos. Y dice la historia que Roma era alumbrada por antorchas humanas. Tal vez usted y yo no podamos dimensionar eso, hermanos, porque a lo mejor no lo hemos vivido. Pero si el Señor está diciendo, bienaventurados los que padecen persecución, es porque sí o sí, si nos hemos decidido a obedecer al Señor, hermanos, vamos a padecer. Ahora, una última manera es a través de las calumnias.
retomo nuevamente este versículo 11 en el capítulo 5 de Mateo, cuando dice: bienaventurados es cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso nos hace bienaventurados. Ahora, esta forma, hermanos, de persecución tiene que ver con la destrucción de nuestra reputación. Por eso, en ese equilibrio que Dios tiene en cuanto a la Escritura, por ejemplo, ¿no? Dice, a un anciano no lo reprendas de manera tan ligera. Y tiene que ver justamente con esto. O sea, no lo calumnies. Si él realmente está cometiendo pecado, ¿sí? Susténtalo con evidencias. Por eso, si usted de repente llegan y le dicen cualquier cosa de cualquier otro hermano, usted pare eso. No lo deje. Es más, si esa persona llega y le dice, dile, ¿sabes qué? Si tienes algo contra esa persona de la cual me estás hablando, tú ve y dile, a mí no me digas. No sea parte de eso. Amén, aunque no diga amén. Hágalo. Sea pacificador. No, pastor, me voy a meter en un broncón con el hermano, con la hermana. Bueno, usted sabrá de qué lado quiere estar. ¿Sí? Ahora, esta persecución que trae una destrucción de la reputación de una persona a través de la calumnia, de la mentira y de la difamación, ¿sí? En su texto paralelo, en Lucas capítulo 6, verso 22, cuando habla también de esta misma bienaventuranza, dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Es doloroso, hermanos, cuando la gente nos acusa de manera injusta. ¿Y cuál es la reacción inmediata cuando alguien habla mal de usted? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Esa es? Generalmente queremos responder, ¿no? Generalmente queremos lavar nuestro honor. Pero imagínense, si nos ponemos a hacer eso de toda la gente que habla de nosotros, ¿cuándo terminamos? ¿Cuándo predicamos? ¿Cuándo instruimos? ¿Cuándo discipulamos? Eso lo dejamos al Señor. Sí, a lo mejor habrá un momento en que haya una confrontación de manera directa, se verá, ¿por qué no? Sí. Pero mientras tanto, hermanos, esto fue una experiencia muy normal que tenían los cristianos en ese entonces. Primera de Pedro 4:14, para quienes toman nota, Pedro les dice a sus lectores: si sois vituperados por el nombre de Cristo, son dichosos, son bienaventurados. Cristo mismo, hermanos, tuvo que probar en su propia experiencia, en su propia vida, la verdad de sus palabras. Cristo recibió duros ataques a través de mentiras, ¿sí? A través de insinuaciones que eran crueles de sus enemigos. Por ejemplo, y esto sí, la verdad, estuvo muy terrible. De los hombres que decían, de esos hombres que se consideraban muy santos, ¿no? Una trayectoria intachable, ¿no? Que habían servido en la sinagoga, ¿sí? Cuando le dicen al Señor: a ver, nada más, ¿sabes qué? Tú ni hables de eso, porque nosotros, no le dijeron tú, dijeron: nosotros no fuimos engendrados en pecado. Nosotros no somos bastardos. ¿Por qué le dijeron eso, hermanos? ¿Por qué? Porque se rumoraba, se calumniaba, se decía que su madre había tenido un desliz. Hermano pastor, María está hablando. Sí, María. Y con esto, hermanos, Jesús vivió toda su vida. Por eso, las hermanas que son madres solteras y que Dios las rescató, sigan entregando su vida al Señor de manera digna, fiel. Si por alguna razón tú
tuviste que divorciarte o llegaste al Señor ya divorciada y tus hijos están ahí. Que tu vida sea ejemplar, hermana, delante del Señor. Y esta María, esta mujer, así fue. Acuérdense cuando José dijo, no, se sintió traicionado José al saber que María estaba embarazada. Y vino el Señor y dijo, no, te vas a aguantar. Es mi voluntad, el santo ser que lleva en su vientre, yo lo engendré. Y ahí vemos a José. Hubo un momento en la historia donde José desaparece, ¿verdad? Ya no aparece ahí en los textos bíblicos. Sin embargo, fue un hombre que guió también la vida de nuestro Señor en su infancia. Y estos hombres calumniaban a Jesús, le decían, tú naciste de pecado, ahí en Juan 9:34, diciéndole, tú eres un bastardo. De hecho, esta calumnia explica por qué se volvió tan feroz la persecución de la iglesia durante los primeros siglos. ¿Sí? Porque cuando examinamos, como les decía yo hace rato, las persecuciones, veíamos que se creaba un ambiente de hostilidad alrededor de los cristianos. Como esto que les dije en cuanto a Roma, ¿no? O les decían, por ejemplo, estos cristianos son caníbales. ¿Por qué? ¿Por qué son caníbales? Es que yo he estado en sus reuniones y luego de repente dicen, vamos a comer el cuerpo de Cristo, vamos a beber la sangre de Cristo. Sí, son incestuosos, se casan entre hermanos, ¿no? Sin embargo, hermanos, todo esto era algo dicho en primera instancia en algunas ocasiones sin conocimiento y en otras con todo el propósito de destruir a la iglesia. Verso 12 en Mateo 5. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tengo unos minutos solamente para desarrollar este versículo. Sin embargo, quiero nuevamente retomar el verso 10 y 11 y que podamos entender el contexto mediante el cual Dios está hablando esta bienaventuranza. El Señor nos está diciendo a usted y a mí, ustedes van a padecer, ¿son míos? ¿Son míos? ¿Qué le vamos a decir? Sí, Señor, soy tuyo. Bueno, entonces vas a padecer persecución por causa de obedecerme. ¿Está bien? Ya no todos contestaron. Bueno. Dice, porque, y luego nos dice el Señor, porque de ustedes es el reino de los cielos. Ahora, nada más antes de ir al verso 11, fíjense cómo dice el verso 3, ahí mismo en Mateo 5. ¿Cómo empieza la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, los que han humillado su vida, los que han reconocido que tienen una pobreza espiritual, que están en bancarrota espiritual, que no tienen nada con qué acercarse al Señor, pero que sin embargo cuando nos humillamos al Señor, Él abre sus brazos y nos recibe. Bueno, bienaventurados son esos pobres de espíritu. ¿Por qué? Dice el verso 3, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Si usted no escuchó esta enseñanza, vaya, recuérdela ahí en su momento, pero haciendo referencia a, gracias por ya es una hora, gracias. Yo aquí traigo también el mío. Entonces, fíjese cómo ahora está terminando. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué dice? Lo mismo que el verso 3, es el reino de los cielos. Al iniciar la bienaventuranza y al finalizar las bienaventuranzas, nos está diciendo, de ustedes es el reino. Es cierto, hay cosas que hacer, hay cosas que cumplir dentro del reino, si es que somos realmente discípulos. Y el Señor está diciendo, van a padecer, son míos, van a padecer, si es que ustedes viven como yo quiero que vivan, como yo les he ordenado que vivan. Verso 11. Entonces van a ser bienaventurados, altamente bendecidos, cuando por mi causa los vituperen, los maltraten, los maldigan, mientan, los calumnien, los injurien.
hablen de ustedes toda clase de mal mintiendo y también los persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y entramos al verso 12. Y esas dos palabras que dice el Señor ahí, hermanos, las podemos leer así como que cualquier cosa, ¿verdad? Gozaos y alegrados, así como están todos ustedes ahorita. Ay, ya va a terminar el pastor, estoy gozoso y alegre, ¿no? Bueno, estas dos palabras, ¿sí? Cuando nosotros padecemos persecución, hermanos, ¿cuál es la reacción humana ante la injusticia, ante la discriminación, ante la intolerancia? ¿Cuál es? Generalmente hay un enojo, hay un malestar, hay un disgusto y a veces también hay angustia, ¿no? Sin embargo, la reacción de Jesús no fue así. Y aquí, hermanos, resulta difícil entender que Él nos llame bienaventurados a los que sufren de persecución, a los que sufren de calumnias. Pero lo más difícil de entender, si bien es cierto, como dice aquí, el sentirme altamente bendecido. ¿Cuándo se sienten altamente bendecidos cuando son perseguidos? Cuando se burlan de ustedes, cuando los mienten, cuando los acusan, cuando hablan de ustedes, ¿en verdad? Bueno, entonces nosotros decimos: Señor, aceptamos tu palabra, la recibimos. Gracias, Señor, por hacernos, a pesar de toda esta condición que hay, ¿verdad? Ok. Pero la segunda que trae así un choque mental, cultural, es que en toda esa clase de sufrimiento, incluida la persecución, ¿sí? Dios nos dice: alégrense y gócense. O sea, ya de por sí decimos: ¿qué está pasando, verdad? A ver, explícamelo, Señor, porque en verdad no lo entiendo. Porque miren, hermanos, la falta de entender esto, es decir, de que nosotros no queramos padecer o sufrir, nos compara al mundo. Lucas capítulo 6, verso 26 dice: hay de vosotros cuando todos los hombres, escuchen bien, hablen bien de ustedes. Aguas, aguas, porque de la misma manera trataban a sus padres, o sus padres a los falsos profetas, a los falsos profetas. ¿Qué está diciendo? Que no están viviendo como verdaderos discípulos. ¿Se entiende, verdad? Ahora, el Señor está diciendo aquí en primera instancia que nuestra actitud ante las pruebas, ante la persecución, ante los vituperios debe de ser gozo y alegría. Y no solamente, hermanos, de estar alegres, sino esta expresión de gozaos y alegraos tiene que ver con saltar y gritar de felicidad. ¿Cuántos le van a la casa? ¿O cuántos les van al... de los contrarios de los locales de aquí, ¿verdad? Que cuando le meten gol así, ¡ay, qué bueno! Y ya se están imaginando a su compañero de trabajo que le va al otro equipo y ya saben lo que le van a decir el domingo, ¿verdad? Y se van a reír y se van a gozar y alegrar, ¿verdad? Bueno, lo que el Señor está diciendo justamente de esto es que esta debe de ser nuestra actitud, hermanos, cuando estemos pasando por una tribulación, por una persecución, inclusive por calumnias, mentiras. Y ahora, hermanos, dentro de nuestro razonamiento humano, aquí nosotros podíamos decir: pero ¿cómo es eso, Señor? A ver, enséñame tú cómo lo hiciste. Cuando dice gozaos y alegraos, eso antecede a lo que el Señor nos va a dar, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es justamente eso, hermanos, lo que a usted y a mí nos debe de motivar. Sí, en medio de la prueba, en medio de la persecución. Mire, vea la vida de Pablo, vea la vida de Pedro, de Juan, de todos los discípulos, de todos los mártires que iban atrás de ellos para matarlos, para masacrarlos, para cerrarlos.
mutilarlos de manera despiadada. Les pregunto a usted, ¿eso los detenía para predicar el evangelio? No, hasta parecía que les ponían gasolina, ¿verdad? Era su motor. ¿Cómo salieron Pedro y Juan de la cárcel? ¿Sí? Cuando fueron metidos, que le dijeron, ya no hablen en el nombre del Señor, y los tuvieron que sacar. No, hombre, pues es que ahí en la cárcel no nos dieron de comer. No, nos trataron bien feo. ¿Sí salieron? Salieron gozosos por haber sido tenidos, ¿sí? Por perseguidos. Pablo y Silas ahí metidos en la prisión de más adentro con sus pies atados ahí en el cepo, ¿verdad? Para ellos eso, hermanos, implicaba el hecho de que muy pronto, ¿cuánto no sabían? No sabían cuántos años, pero muy pronto ellos iban a recibir el galardón. Y este galardón no está hablando de la salvación, ¿eh? No. Este es otro tema muy amplio también. Porque ellos, aquí le está hablando, lo dijimos desde el principio, a gente que es salva, a los que somos discípulos. Y aquí el Señor nos está diciendo, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Imagínense, hermanos, que de repente algún mártir pueda llegar ahí y después de haber padecido, inclusive hoy en día, yo estoy suscrito hacia varias, agencias de misioneros. De repente nos llegan peticiones, solicitudes de oración, donde por ejemplo en África hay gente que está muriendo quemada viva por ser cristiano. Y nosotros aquí le subimos al clima, ¿verdad? Es que tengo calor. No quiero ir a la iglesia porque está muy frío. Porque está muy caliente. No, porque pues hoy juegan las Rayas o las otras Rayas. No, hermanos. Creo que debemos ya de asumir nuestro compromiso como discípulos. Y si estamos pasando por tribulación, por angustia, por aflicción, gocémonos, alegrémonos, démosle gracias al Señor. Porque déjeme decirle algo. Como les dije ahorita, no hemos padecido hasta la sangre. Pero imagínense un mártir, ¿no?, que haya sido desollado vivo. Suena feo eso, ¿verdad? Bueno, pues hubo quienes así murieron. O como Juan Hus, ¿no?, que ahí siendo a punto de ser quemado le dijeron, te damos una última chance, arrepiéntete. Si no te vamos a quemar vivo. Y él les dijo, mi Señor en toda mi vida no me ha hecho un solo mal. Jamás me ha tratado mal, sino el contrario, me dio la vida. Y desde entonces he conocido el amor, la felicidad, la ternura, la bondad, la misericordia. No, yo no voy a negar a mi Cristo. No, órale, te quemas vivo. Y luego imagínense que llega John Hus allá, ¿no?, después de haber, y el Señor le dice, pues ella agarra cualquier morada de esas que están ahí, todas feas. Ahí, pues mira, esa está medio preparada. Llegaste antes, Juan Hus, no la terminé de preparar, pero pues ahí acomódate, ¿verdad? ¿Usted cree que vamos a recibir eso del Señor? No, hermanos. No. Déjame leerle esta escritura y con esto concluyo. Hebreos capítulo 12, verso 2. Jesús sabía que iba a sufrir. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, unas horas antes de morir, ustedes recordarán el lamento que él hizo, esa oración de angustia, que dice la Escritura que gotas de sangre salían de él, en una presión tremenda, terrible. Una presión que yo creo ninguno de nosotros, hermanos, ha experimentado jamás, al estar al borde de la muerte, jamás. Y el Señor, a unas horas de ir a la cruz,
de él ver lo que eso iba a implicar. Usted recordará esa oración, ¿se acuerda? Padre, pasa de mí esta copa. Yo no quiero, Señor, que te alejes de mí. Yo no quiero que cuando esté siendo levantado, que esté siendo clavado en la cruz y sea alzado, desnudo, Señor, avergonzado, calumniado, donde todos se reían de mí y me decían, si realmente eres el Cristo, bájate. Como tal vez alguno de ustedes podrá escuchar, pues no que eres hijo de Dios, que Dios te ayude. Ya ves, mira, te pasó esto, perdiste esto. Mira cómo las calamidades te siguen. Jesús vino a contrarrestar eso, hermanos. Eso se pensaba en los días de Jesús. Y atrás también, es decir, hacia atrás. Los judíos pensaban que si vivías en calamidad era porque estabas maldecido por Dios. Si bien es cierto, hermanos, siendo creyentes, y si hay calamidades en nuestras vidas, pueden de ser por dos causas, no más. Una es por causa de nuestro pecado, que Dios nos está llamando, arrepiéntete. Y otra causa es por formar nuestro carácter, porque hemos decidido vivir en la justicia, en la santidad de Dios, pero hay cosas todavía en el corazón que no se alinean. Entonces Dios va a poner los medios, las pruebas, las aflicciones, las persecuciones, para que nuestro carácter se parezca al de Él. ¿Sí? Y está ahí el Señor, a unas horas de ir a la cruz y de saber, este era el punto, hermanos, no el hecho de que iba a ser clavado y crucificado, no. Lo que al Señor le dolía más era el saber que estando en la cruz, su Padre, que desde el día en que Él nació, tuvo esa comunión con Él. Y podemos ver en la Escritura cuando dice, Padre, tú y yo somos uno. Padre, lo que he oído de ti es lo que yo hago y es lo que enseño. Padre, la manera en cómo Él se refería a su papito, a su Abba Padre. Y que Él, en el momento en que Él fuera a la cruz, hermanos, su papito, su padre, iba a voltear su rostro y lo iba a abandonar. Y es donde entonces sería depositada todo el pecado sobre el Cordero Santo de Dios, para que nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades fueran lavadas. Por eso, yo a veces no puedo entender cómo después de saber lo que hizo Dios es por nosotros, nosotros hagamos lo contrario para con Él. Y lo abandonemos y lo blasfememos y no amemos ni a Él ni a su iglesia. No lo entiendo, hermanos, en verdad. Pero mire, Hebreos capítulo 12, verso 2, y con esto concluyo. ¿Por qué Él nos dice, gozaos y alegraos? Porque vuestro galardón es grande. Porque Él sabía que Él iba a pasar por ahí también, hermanos. Y dice Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, en nadie más, hermanos. Ni en este mundo, ni en tus habilidades, ni en tus conocimientos, ni en tus títulos, ni en tu profesión, ni en tus negocios. No, puestos los ojos en Jesús. El caudillo, dice el original, el que fue el ejemplo, el autor y consumador de la fe. Ahora escucha esta frase, el cual por el gozo puesto delante de Él nos dejó morir a todos. Ahí en la cruz, hermano, antes de ir a la cruz, Él te estaba viendo a ti y a mí. Él sabía que tú y yo íbamos a padecer. Él sabía que tú y yo íbamos a tener pérdidas, que íbamos a tener calamidades, enfermedades, circunstancias mil que podían hacernos alejar del Señor. Él sabía eso. Y Él puso su vida con gozo, con alegría, delante de Él y fue a la cruz.
menospreciando, dice, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice otra escritura, que nosotros, tú y yo, somos el fruto de su aflicción. Él sufrió por nosotros, Él murió por nosotros. Él nos dio ejemplo, y a ti y a mí, de padecimiento, de persecución, de oprobio, pero sin embargo, de vivir una vida bajo esas circunstancias con alegría, con gozo. ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación? Sé que un día le veré. Y podré estar delante de Él y decirle, Señor, yo sé que pues no me voy a comparar a ti. Sé que a mí me persiguieron, sé que de mí se burlaron, mis padres me abandonaron, me desheredaron, en fin. Pero tú, Señor, ¿qué ejemplo? Siendo Dios, viniste y fuiste igual que yo. Y tuviste hambre y tuviste sed y sentiste dolor y no te importó, Señor. Y diste tu vida por mí y ahora estoy aquí. Te doy gracias, Señor. Y eso es, hermanos, lo que usted y a mí debe de mantenernos vivos, fervientes a seguir adelante. No importa las circunstancias, no importa las persecuciones. Y aunque esto se vaya a poner más difícil, hermano, perdóneme, no es por desanimarlo, pero es lo que dice la Escritura. La maldad va a aumentar. A causa de eso, el amor de muchos se va a ir soplando hacia el enfriamiento. Pero nosotros debemos de perseverar día a día, hermanos, día a día, siendo bienaventurados a pesar de las persecuciones, pero viviendo en la justicia de Dios, porque Dios nos ha heredado el reino de Dios. Siendo altamente bendecidos, hermanos, aunque nos vituperen, nos persigan y digan cualquier cosa de nosotros mintiendo, démosle gracias al Señor. Póngase de pie ahí y alegrémonos juntos, hermanos. Gocémonos, aun si estamos pasando por tribulaciones o pruebas, porque el galardón que el Señor tiene preparado es grande en los cielos. Levante sus manos ahí en su lugar y dele gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, en primera instancia llegar delante de ti en este maravilloso proceso de justificación que tú has ejercido a favor nuestro. Y si tú eres salvo, hermano, dile gracias, Señor, por la salvación. Muchas gracias, Señor. Y si eres salvo, ahora dile, Señor, aquí está mi vida, dispuesta a seguir siendo transformada por medio de la santificación, por medio de tu Espíritu y tu palabra. Y el Señor entonces te dirá, ¿va a doler? ¿En verdad quieres seguirme? Y yo espero que todos le digamos, sí, Señor, quiero seguirte. Y entonces escucharás de su voz decirte, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muera yo. Ya no vivas para ti, vive para mí. Ya no estés con el agua a los tobillos, sumérgete en el río de Dios. Entra en mi presencia. Niégate a ti mismo. Toma el camino que yo he tomado también, un camino de sufrimiento, un camino de oprobio. Bien dijo el profeta Isaías hablando de nuestro Señor Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y ahora sí, ven en pos de mí, sígueme, sígueme. Dile, yo te quiero seguir, Señor, hasta el último día de mi vida. Aún, Señor, sin importar las aflicciones, sin importar, Señor, los inconvenientes que pudiera haber. Tú me diste ejemplo, Señor, ejemplo de una vida en justicia, de una vida de obediencia. Y aunque ya somos salvos, Señor, por medio de ese sacrificio perfecto,
Queremos ir tras ese galardón, Señor, y estar delante de ti en aquel día. Que nuestros ojos te puedan ver y deleitarnos, Señor, en tu santidad. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor. Vuelve tu vida al Señor hoy. Si tal vez tu vida ha sido una vida muy ligera, una vida con falta de compromiso delante del Señor, donde por causa de la falta de la justicia de Dios, tu vida se pierde entre la vida de los que son de este mundo. Hoy toma ese reto delante del Señor. Es a ti a quien Dios te está llamando, es a ti a quien Dios te está buscando. Sígueme, te dice el Señor, sígueme. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra, Señor. Queremos terminar este tiempo adorándote, exaltándote, Señor, rindiendo nuestra vida delante de ti.